anda la tribu canalla? ¿Cómo les va? Qué difícil realmente hacer un análisis del partido de hoy. La verdad, por muchos motivos es difícil. Primero porque, bueno, el clima de Gigante de Arroyito no fue el que estamos acostumbrados a vivir, por obviamente la prohibición de banderas y de instrumentos por parte del Ministerio de Seguridad. Una payasada que me parece que es totalmente agrandado lo que pasó para buscar una sanción a las tribunas de Gigante de Arroyito. Pero bueno, eso no es excusa, es un comentario nomás. Yendo al partido, a lo que deja este empate contra Talleres, uno realmente no encuentra cosas positivas para Central en el día de hoy. En el día de hoy y en los últimos partidos, ¿no? Pero ya empieza a prender una alarma porque el equipo genera pero sin ideas, y cuando merma un poco el rendimiento físico para los segundos tiempos se queda sin ideas y no genera nada tampoco. Entonces, eh, me parece que lamentablemente no le estamos encontrando el funcionamiento que ya a esta altura de campeonato deberíamos empezar a tener, ¿no? Uno entiende que el objetivo es clasificar a los playoffs y que después esto es fútbol, es mano a mano y bueno, y ahí confiaremos en las individualidades que tenemos, en la jerarquía que tenemos, pero se hace muy complicado a su vez ser positivo respecto a los playoffs, a los supuestos playoffs, porque todavía no estamos clasificados, eh, con este rendimiento de Central. Se hace muy complicado ser positivos en ese sentido. Hablo de que todavía no estamos clasificados porque, bueno, si bien estamos dentro de los primeros 8 en la zona, Central hoy deja pasar nuevamente una oportunidad de acomodarse dentro de la zona, de acomodarse nuevamente en la tabla general, aprovechando que ayer River había perdido en Tucumán, que teníamos la chance contra un equipo, contra un Talleres que viene de capa caída, que dicho sea de paso, bueno, ahora vamos a hablar un poco, pero Talleres demostró que realmente está en un momento deplorable, institucionalmente y futbolísticamente también, porque lo que hizo hoy Talleres en el Gigante de Arroyito no se lo vi hacer, pero ni a equipos muy chicos. La verdad que un papelón, vergüenza ajena, digo, lo de Talleres. Volviendo a lo nuestro y después para seguir ampliando, creo que Central no tiene ideas, no se le cae una idea, abusa mucho de su figura Di María, abusa mucho de intentar tener un tiro libre en la puerta del área porque no se le cae una idea futbolísticamente al equipo de Holland. Lamentablemente uno entendía que quizás con Malcorra de doble 5 podía empezar a proyectarse un nuevo esquema, una nueva metodología, un nuevo funcionamiento, con Di María un poco más adelantado y detrás de Vélez en este caso, pero realmente Central no encuentra el funcionamiento que supongo yo que todos pretenden o imaginaban a esta altura del campeonato. Eh, Creo que en el primer tiempo se le generó bastante a Talleres, si bien en el marcador no se pudo reflejar de manera eh, concreta, porque bueno, el equipo se va al entretiempo ganando 1-0 con un golazo de Vélez. Párrafo aparte para Vélez, un fenómeno que realmente hizo todo lo que estaba a su alcance para poder jugar hoy. Yo tenía miedo realmente de que sufra otro golpe, de que pase algo que pueda llegar a resentirlo de la lesión que tuvo la semana pasada y que lo deja fuera más tiempo, ¿no? Pero realmente demuestra que es un toro, demuestra que de los delanteros que tiene Central es el mejor por escándalo y demuestra que siente esta camiseta como realmente le han enseñado los grandes jugadores que ha tenido a su lado, como Marco Rubén. Pero, pero bueno, llegamos al entretiempo en ventaja.
después de algunos intentos por romper el arco de Talleres que bueno, lamentablemente no pudimos concretar antes. Creo que Herrera tapó varias pelotas interesantes. Creo que Di María estuvo muy participativo, perdón. Creo que realmente demuestra que tiene ganas de salir campeón con Central, tiene esa hambre de gloria que siempre lo caracterizó y que en el final de su carrera no está siendo la excepción. Me parece que es fundamental tener esta versión de Di María en este equipo. Lamentablemente se lo ve de ratos muy solo, porque la categoría que tiene Di María no la tiene nadie en el plantel. Obviamente que hay jugadores que tienen mucha técnica, como Malcorra, pero la realidad es que la categoría que tiene Ángel Di María no la tiene nadie prácticamente en el fútbol argentino, te diría, solamente Boca con Paredes, pero bueno, eso no se está pudiendo reflejar estrictamente en el campo de juego. Y realmente preocupa porque Central de 18 posibles puntos que jugó hasta ahora de local, solamente ganó un partido. Empató con San Martín de San Juan, empató con Godoy Cruz, hoy vuelve a empatar con Talleres, entonces empató con Boca la semana pasada, entonces con un Talleres que es flojo, porque si vos me decís, estás enfrentando a una versión de Talleres que por ahí jugaba Copa Libertadores, que era animador del campeonato local, bueno, uno lo entiende, empataste, ya está, pero este Talleres realmente que está más cerca del descenso que de otra cosa, no poder ganarle, eh, te queda un sabor bastante amargo. Al margen de que el equipo intentó a su manera, si bien no comparto por ahí alguna forma, como puede ser el constante pelotazo a los delanteros, y sobre todo cuando ingresó Copetti, que no tiene el peso específico que tiene que tener un delantero como para poder tirarle pelotazo a los dos nueve. O sea, Central metió dos nueves y no le tiraste centro prácticamente. No le generaste las ocasiones propicias para que puedan llegar al gol. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo de Talleres recién, es una versión muy desmejorada del equipo cordobés que vino prácticamente a hacer tiempo al gigante de Arroyito, que lógicamente cuando estaba en desventaja, en el final del primer tiempo y los primeros minutos del segundo, tiene que apurar un poco el trámite del partido, pero bueno, una vez que llega al empate por un error de Coronel y quizás compartido con Fatura, eh, la verdad es que el tiempo neto de juego fue muy poco. Y no me estoy quejando tampoco, además, porque uno entiende que son las reglas del juego también, que Central ha estado en esa posición de ser el equipo que le cerraba un resultado y manejaba los tiempos de partido y demás, pero me parece que lo de hoy ha sido un exceso total. El segundo tiempo prácticamente estuvo 15 minutos parado porque cada jugada constante se tiraba un jugador de Talleres más. Entonces se vuelve muy complicado porque obviamente ellos de alguna manera enfrían el trámite del partido, pero el árbitro también tiene que actuar un poco en consecuencia. Hoy dieron 9 minutos de adición y de los 9 minutos los primeros 4 no se jugaron. Entonces uno dice hasta dónde es justa la adición de 9 minutos. Entiendo que tampoco podemos hacer una cacería de brujas porque no durarían 4 horas todos los partidos, ¿no? Es obvio eso. Pero me parece que en algunas ocasiones podría haber hecho un poco más ágil el partido el árbitro, ¿no? Porque depende exclusivamente del árbitro cuando todos los equipos constantemente hacen tiempo. Porque se tiraba un jugador de taller y no salía, ni siquiera lo sacaba. Entonces daba la sensación de que muñequeó el partido y que nos termina perjudicando porque el único que propuso e intentó algo fue Central. Vuelvo a insistir en que sin muchas ideas, sin muchas luces, pero lo intentó. Vuelvo a insistir también para ir ya cerrando el video en que la campaña es decididamente floja porque estamos en la posición 7 de 8 con la misma cantidad de puntos que Sarmiento. Entonces,
Sí, hasta ahora el equipo está dentro, ¿no? Está dentro de los playoffs. Yo calculo que va a terminar clasificando. Pero no podemos seguir perdiendo tantos puntos y sobre todo de local. Porque se invirtió el calendario a lo que fue la anterior Copa de la Liga. Y uno decía, bueno, tenemos ciertos partidos local que en el borrador tenés los 3 puntos asegurados. Y hasta ahora no hemos sacado ninguno de esos 3 puntos asegurados. Es algo a corregir, es algo que preocupa. Y vuelvo a insistir en que el equipo de Holland no encuentra la vuelta. Y lamentablemente en el banco tampoco hay respuestas. Creo que eso está quedando expuesto semana a semana, que no hay respuesta. Hoy terminó entrando Francesco Lo Celso. eh, Cantizano perdió una pelota que no la podés perder como estaba el trámite del partido y en primera división. Entonces, yo entiendo que tiene muchísima proyección Giovanni Cantizano. Entiendo que hace diferencia en la reserva, pero tampoco quememos los procesos porque es un jugador que tiene mucha proyección, que demuestra cosas interesantes, pero que todavía le falta para jugar en la primera división. Obviamente que la única manera de agarrar rodaje es ingresando en los partidos, pero la realidad es que hoy, bueno, no estuvo a la altura. Copetti tampoco, Santi López tampoco, o sea, Holland no tiene respuestas en el banco de suplentes y eso es algo también que me preocupa un poco porque si uno dice no encontrás el funcionamiento, pero en el banco te entran uno o dos jugadores que te cambian el rumbo del partido, bueno, tenés cierta tranquilidad como para decir, bueno, puedo llegar a sorprender, pero la realidad es que los que entran de afuera no hacen nada de diferencia y tampoco explotan de alguna manera lo que tenemos en el campo de juego, porque vuelvo a repetir, si vos tenés dentro del área a Copetti y a Vélez, intenté ir por afuera y traté de tirar centros aunque sea. Central iba por afuera porque también obviamente que es una de las características del equipo, tiene a Duarte, tiene a Campás, eh, tiene a Santi López por ahí, pero la realidad es que no tiene la profundidad necesaria como para abastecer de varias pelotas por partido a los 9. Entonces es preocupante, preocupa también que el equipo no prueba mucho de afuera. Obviamente, tenés a Malcorra, tenés a Ibarra, tenés a Di María, hay que probar un poco más de afuera y sobre todo en estos partidos que están cerrados, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer mucho más extenso, realmente el partido de hoy es horrible. Creo que fue uno de los peores partidos que recuerdo en el último tiempo en el Gigante de Arroyito, por contexto, por el parate, por todo, por el ambiente que había. Creo que Central en el día de hoy no estuvo a la altura, no estuvo a la altura de lo que se esperaba, de lo que necesitábamos. Y no lo dejaron estar a la altura. ¿Sí? No, tampoco le quiero caer con total responsabilidad al equipo, pero me parece que el planteo de Talleres fue totalmente amarrete. Vuelvo a repetir e insisto en la idea de que uno de los equipos grandes de Córdoba que quiere intentar meterse, que no le da para nada, pero quiere intentar meterse en una posible discusión de grandeza. Hoy vino el Gigante de Arroyito a esconderse, a no jugar y, y a hacer prácticamente que Central tampoco pueda jugar. Creo que lo lograron, se llevan a un punto que es prácticamente agua en el desierto, como estaba el equipo dirigido por Tevez. Y bueno, nosotros nos quedamos con esa sensación amarga nuevamente, una vez más en el Gigante de Arroyito, nos quedamos con la sensación de que se escapan 2 puntos, de que uno sigue confiando en el equipo porque tiene con qué, porque tiene a Malcorra, porque tiene a Di María, porque tiene a Vélez, tiene figuras que uno sabe y entiende que otros equipos no tienen, pero realmente estamos dejando pasar muchos puntos y vuelvo a insistir en la idea de que todavía nos clasificamos a los playoffs. ¿Tendría que ser una catástrofe no clasificar? Y yo creo que sí por las expectativas que tenemos, por el plantel que tenemos. Me parece que vamos a terminar clasificando, pero hay que empezar a asegurar los partidos. Hay que dejar de perder los puntos, sobre todo de local. Porque uno entiende que es un campeonato duro este, que cualquiera le gana a cualquiera, que se complica cuando tenés que ir a canchas chicas, por las dimensiones, por los planteos de los rivales, porque ahora que tenemos a Di María, tenemos la lupa de todo el fútbol argentino encima por supuestas ayudas, que
todas las fechas quedan evidenciadas de que no son así, pero bueno, empieza a haber un sistema de alguna manera que se vuelve un poco perjudicial para Central si Central no aprovecha las balas que tiene. Por eso remarco que hay que seguir laburando, que este equipo necesita mejorar ya el funcionamiento, que necesita mejorar ya la creación de oportunidades, el ser más inteligente para cerrar los partidos, porque hoy nuevamente un partido que estaba relativamente controlado, por una boludez nuestra nos vuelven a meter un gol y volvemos a perder 2 puntos, pues después no podemos abrir nuevamente el juego. Entonces hay muchísimas cosas que mejorar. Todavía el voto de confianza lo tiene el equipo, lo tiene la comisión, obviamente, eso está de más decirlo, pero hay que empezar a ocuparse de estas cuestiones antes de que sea tarde. Insisto, la idea principal es llegar a los playoffs de la mejor manera, aceitados. El tema es que estás quedando de a poco lejos de las posiciones que te permitirían jugar las primeras fases, al menos en el Gigante de Arroyito. Entonces es importante volver a sumar y necesitamos hacerlo imperiosamente. Dejen su me gusta, compartan el video. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Dentro de poco van a venir algunas novedades más que ya estamos pensando. Pero bueno, por el momento continuamos con estos análisis post partido, en este caso lo que dejó el empate de Gigante de Arroyito ante Talleres. Abrazo.